Bueno, continuamos con nuestro espacio Enlace Semanal. Llegamos a la entrevista de fondo y nos acompaña el viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, nuestro hermano y amigo José Elías González. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Bienvenido. A nuestros amigos aquí, a los televidentes, al amigo Cerda, que fuimos condiscípulos. Así es. ¿Oh, sí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estudiábamos juntos una maestría. Bueno. Hicimos una maestría juntos. Bueno. Sí, duramos ahí un par de años dando cajeta de aquí a La Vega. Sería bueno iniciar esta noche preguntándole sobre todo de las áreas protegidas, porque tenemos bastantes críticas de los medios, de personas que se dicen que son amantes. Sí, entonces tenemos por ejemplo Valle Nuevo, en Constanza y otras áreas que son que viven vigilantes la población. ¿Cómo está el Ministerio de Medio Ambiente y qué planes viene desarrollando en ese sentido? Bien, en el Ministerio de Medio Ambiente nos dividimos las tareas. Aunque somos un solo ministerio, nosotros en el de recursos forestales, todo lo que tiene que ver con bosques lo manejamos, pero intervenimos en áreas protegidas porque hay bosques. Claro. Entonces, el incendio grande que hubo, nosotros con los bomberos forestales lo controlamos. Ahora estamos restaurando el bosque ahí. Donde se puede reforestar, reforestamos. Y tenemos brigadas reforestando en este momento. Y hay áreas donde no hay que reforestar, hay que permitirle a la naturaleza continuar la recuperación con ayuda, o sea, restauración asistida. Entonces, en otras áreas protegidas, por ejemplo... ¿Cómo así? Vamos a explicar un poquito, porque solas, ¿cómo solas? Sí, la naturaleza, si uno la deja tranquila, en la mayoría de las ocasiones se recupera, pero a más largo plazo. Si la asistimos, aceleramos el proceso. Por ejemplo, el pino criollo, que el nombre científico es Pinus occidentalis, produce semillas, pero las produce cerca de octubre, noviembre. Entonces, no es tiempo de que las semillas estén en el suelo para regenerarse. Si nosotros proporcionamos las semillas y preparamos el suelo, entonces se va regenerando el bosque. Pero si no preparamos el suelo, aun cuando caigan las semillas, pueden caer sobre hojarasca y no germinar, o germinar y no enraizar. Entonces le damos asistencia a la naturaleza para acelerar y asegurar el proceso. Hay otras áreas donde simplemente vamos y plantamos nuevo bosque. Hablamos de ese incendio que se produjo recientemente que, bueno, llamó la atención porque... De ese no, fueron varios. No, pero Varios. en el caso de Valle Nuevo, exacto, en el caso de Valle Nuevo, y que vimos así, cómo el gobierno, el ministerio se concentró justamente a sofocarlo, pero ¿y los causantes de ese fuego, de ese daño que han provocado a la naturaleza? ¿Qué pasó con ellos? Esa persona se le avisó que no quemara su predio agrícola, que es una costumbre de nuestros campesinos limpiar su predio agrícola con fuego. Es una herramienta, bien utilizada es una herramienta, pero si se descuida o es mal utilizada o lo hace en una época inapropiada, se le puede escapar. Entonces de un fuego controlado, una quema controlada, pasó a ser un incendio. Entonces él preparó su terreno, pero se le dijo, no quemes, que la época no es apropiada y se te puede escapar. Se le escapó porque quemó en desobediencia. Fue sometido a la justicia, le pusieron un año de coerción y el procedimiento sigue. O sea, porque la ley ambiental y la ley sectorial forestal castigan esa acción. Pero esa zona, hablamos de áreas protegidas, ¿cómo hablamos de cultivo? ¿Cómo existen? Porque yo sé que ahí, conozco bastante bien el área, yo sé que han existido cultivos históricamente, pero también desde hace años estamos hablando de que se iban a trasladar esas personas de esa zona. Sí, aunque no es el área de mi completa incumbencia, solo manejo lo que es bosque, que está en área protegida. El Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que lo dirige Federico Franco, es el encargado, pero me permito explicar que esa persona no estaba dentro del parque, sino en el área de amortiguamiento, en su propiedad. Ya. Pero de ahí se pasó Al parque. al parque. Y sí, el gobierno invirtió en remover agricultores que estaban dentro del área protegida, afuera. Más de 400 millones de pesos se pagaron recientemente y se sigue. Porque las áreas protegidas, cuando se determinaron, no tenían un estudio previo de habitantes que deben ser removidos. Al determinar que esos habitantes estaban haciendo actividades que no eran compatibles con áreas protegidas, hubo que sacarlos.
Entonces lo estamos sacando. O sea, no fue que esa gente se metieron después que era área protegida. Todavía que es lo que para mucha gente ha parecería. No, todavía tenemos muchas áreas protegidas donde hay personas que no se le ha pagado. Y si no le hemos pagado, ¿dónde se va a ir si no le pagamos? Tenemos que compensarle y reubicarlos. Y eso se está haciendo. Ahora, eso no quiere decir que no aparezca un vivo, como decimos los mexicanos, que vaya y se meta. Pero hay que sacarlo siempre. Eso es así. Las áreas protegidas tienen categorías. Y hay áreas donde las categorías permiten que haya viviendas, que haya comercio, pero hay otras categorías que no. Y Valle Nuevo es un parque nacional. Ahí no se permite que haya cultivos agrícolas. Hay que sacar a todo el mundo. Camino a Valle Nuevo, José Elías, uno se encuentra una pequeña población un poco antes y yo me sorprendí por la cantidad de haitianos que vi allí y que me dijeron que estaban viviendo de actividades agrícolas. Entonces, es una zona ya casi de amortiguamiento, pero como no hay control con esa población, uno tiene la preocupación de que puedan empezar a incursionar en la zona ya protegida realmente. Lo que ocurre, no importa la nacionalidad, dominicano, extranjero, de la nacionalidad que sea, si entra a Valle Nuevo, nuestros guardabosques, nuestro guardaparques lo van a frenar. Es decir, no, esa actividad no es permitida, afuera. Si insiste, se somete a la justicia. Pero tenemos que tener, claro, el inventario de los que ya estaban. Y a esos no los queremos maltratar. Tienen derechos adquiridos. No, eso es así. Hay que reconocerle sus derechos y pagarle y sacarlos. Entonces, hay gente que obviamente no le gusta que lo saquen de donde ha hecho su vida, donde siempre ha cultivado. Pero si declaramos un área protegida para los servicios ambientales que ésta provee, entonces debemos hacer el uso que la ley y el plan de manejo de la misma indican. Y ahí es incompatible la agricultura con la protección. Desde el gobierno central hay un plan de reforestación nacional donde se han estado involucrando todos los ministerios, direcciones y demás. ¿Cómo marcha y qué tanto se ha logrado? Muy bien. Nosotros en el ministerio, y esa sí es la parte que a mí me corresponde directamente. No, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Nosotros en el ministerio siempre reforestamos, porque el país llegó a tener solo un 8% de cobertura forestal en el año 1980. Entonces, la vocación del país es que el 67% del territorio sea bosque. ¿Qué quiere eso decir? Que el terreno está siendo utilizado en otras actividades que no son tan conservacionistas como el bosque. Por lo tanto, estamos destruyendo nuestro capital natural, por lo que hay que recuperar la cobertura boscosa. Y hemos hecho un trabajo que ya hoy tenemos 43.6%, incluyendo un 5% que es de café y cacao con árboles de sombra. Pero todavía no está todo cubierto, y no solo cubierto, también tenemos que mejorar la calidad. Por eso el señor presidente y el señor ministro, ambos se apoyaron que hiciéramos ese plan nacional de reforestación para recuperar las zonas quemadas con los recientes incendios. Por el cambio climático hubo más incendios. Claro. Entonces, y no solo eso, sino otras áreas que necesitan ser recuperadas, especialmente aquellas que están en cuencas prioritarias para generación de agua, para captura de agua, pero también en áreas protegidas que dan servicios ambientales. Y en los servicios costeros marinos, los manglares y demás. Nos estamos concentrando en eso, pero en todo el país también reforestamos. Y ya vamos avanzando. Ya en el primer mes avanzamos tanto que llegamos a un 4% de la meta total de 2 años, y solo fue antes de que llegara el presupuesto y todo, y arrancamos, y eso ha generado en la población una aceptación muy buena. Y no solo que una aceptación muy buena, todo el mundo se está sumando. Entonces, nosotros desde el ministerio damos apoyo a todo el que se quiere sumar. Se acercan a cualquiera de nuestras oficinas. Tenemos en cada provincia una oficina y en algunos municipios. Y si no, en la oficina central de Santo Domingo, nos llaman y le damos apoyo. Colegios, instituciones, ONGs, o sea, todo lo que ¿Qué tipo de árboles están? Depende de la región. Si vamos a Valle Nuevo será pino, sabina, pero si vamos, por decir un ejemplo, a Monte Plata, puede que sea caoba. Y en cada sitio puede variar la especie. Sajoma. O sea, en cada sitio puede variar la especie dependiendo del lugar, porque las especies obviamente tienen como nosotros su lugar preferido. Entonces, hay un concepto que yo escuché hace mucho tiempo de fincas energéticas, que es que usted como propietario de una finca, usted puede sembrar árboles y que puede cultivarlos, luego cortarlos y hacer madera de ellos. Hemos visto mucha queja
de que se ven patanas, camiones bajando cargados de árboles de la sierra, de Jarabacoa, de esas zonas. Y la gente siempre se queja de medio ambiente, que qué es lo que pasa, que están acabando. ¿Tiene que ver con esas fincas o realmente es que están depredando nuestros árboles? Voy a tratarlo en tres vertientes. En 1985 visité Billerud, una empresa sueca, que el gobierno sueco le está dando unos incentivos para plantar bosques, para producir energía en base a la madera, la biomasa de la madera, y desmontar, que tenía Suecia, sus plantas nucleares de generación de energía. Entonces el país decidió cambiar su matriz energética a biomasa forestal en vez de la energía nuclear, que en ese tiempo se consideraba peligrosa. Y a ellos les fue bien. Entonces en nuestro país, en los años 80 temprano, se comenzó con eso de las fincas energéticas. Vamos a producir energía en base a los bosques. No tuvo un éxito muy grande, pero hoy día sí, ya hay zonas francas, empresas turísticas, puedo mencionar muchos nombres, que han hecho plantaciones de árboles para cosecharlos, convertirlos en biomasa y esa biomasa en energía. Como es un recurso natural renovable, eso es correcto y es bueno. Y evitamos la emisión de CO2 de los combustibles fósiles. Entonces, estamos haciendo doble función. Entonces, eso es correcto. Si alguien planta bosque para energía, es correcto y está bien. Ahora, cuando vemos camiones de madera, tenemos que diferenciar. Hay unos que son autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente porque una persona que hace 30 años plantó su bosque y hoy lo está cosechando. Como conozco personas que llevaron a su finca 200,000 árboles pequeñitos y hoy un solo de esos árboles llena un camioncito pequeño de madera. Entonces él está cosechando lo que él plantó y cuidó durante 30 años y está autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente. A ese hay que felicitarlo. Ahora, aquel que se mete a una finca ajena, que ocurre, y se roba la madera y se escabulle en la madrugada, a ese tenemos que denunciarlo y nosotros lo sancionamos. Okay. Entonces, ve que hay todo un... De hecho, anoche yo casi no dormí, con una disyuntiva mental, porque personas que quisieron evadir el proceso de autorización para aprovechar madera, falsificaron un permiso y están presos. Dios mío. Y están presos. Y están presos. Ellos y todos los involucrados. Así debe ser. Así debe ser. Y están presos. Entonces, mi cargo, anoche mi conciencia me decía, ¿habrá algún inocente en el grupo? Porque no quisiera perjudicar a un inocente. Claro. Pero obviamente hicieron un delito y están presos. ¿Cuál es el protocolo que se debe aplicar? Porque, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, qué bueno que ya hace mucho no se hacen esos escándalos de esos camiones que bajaban llenos, patanas, llenos de, sobre todo de pino criollo. ¿Cuál es el protocolo? Porque quizá alguien en una finca tenga unos pinos que haya resembrado en el entorno y ya entienda que se pueda aprovechar, pero sería bueno que ellos sepan cuál es el protocolo para conseguir el permiso de allá de medio ambiente. ¿Y cuando cortan hay que volver a sembrar o no? En algunos casos hay que volver a plantar, pero lo que hacemos es que manejamos la finca en su totalidad. Ellos tienen que presentar con un especialista, que es un regente forestal registrado en el ministerio, un plan de manejo forestal sostenible de su finca completa. Entonces, la finca completa puede no tener bosque en un área, ahí hay que poner bosque. Y donde hay bosque hay que dar los tratamientos silviculturales, que puede ser un raleo, una entresaca, una corta final. Nosotros no sabemos qué es lo que tú estás diciendo. Entonces, le voy a decir ¿Usted lo acompaña en ese proceso? ¿Lo sí, acompaña? Tenemos los expertos también entre las oficinas locales que le dan seguimiento. Okay. Y que ese plan que ellos presentan pasa por varias comisiones y por inspectores. Y cuando se aprueba es porque estamos seguros que lo que se va a hacer es bien para la sociedad y para la naturaleza. Entonces, después que está aprobado, su ejecución también lleva seguimiento del ministerio. Entonces, el que está legal ha pasado por muchos procesos. El que se esconde en la noche, ese es ilegal, que hay que ¿verdad? O el que falsifica, pero el que está legal hay que protegerlo. Ha hecho una inversión durante 30 años, durante 40 años, durante 20 años y hoy está cosechando. Pero esa declaración, José, debe hacerla cuando siembra, o yo sembré y yo no dije nada, lo sembré yo y a los 40 años yo quiero cultivar esto porque esto es mío. Hay dos cosas. ¿Cómo? Recuerden que dije que había un 8% de cobertura, quiere decir que la mayoría del territorio no tenía bosque. Si hay bosque en terreno privado es porque alguien lo cuidó o alguien lo plantó.
Entonces, el que plantó y buscó en el Ministerio de Medio Ambiente un certificado de plantación con derecho a corte es una certificación que le acredita la propiedad de ese bosque. Entonces, con eso, solo tiene que notificar que él quiere aprovechar su bosque. Ahora, el que no pidió ese registro tiene que hacer el plan. Entonces, inspeccionamos todo, buscamos el historial de la finca, un inventario forestal, prescripciones por expertos, y se le dice, ok, usted puede hacer esto con su bosque. Y se le aprueba. Finalmente, me gustaría saber en qué va, porque hay un plan piloto que se viene desarrollando desde hace unos años, y incluso participé en un momento determinado, de el pago por servicio ambiental, que es en la cuenca, y creo que el plan piloto inicial está en la parte de Jarabacoa, que con la intención de que agricultores no cultiven, sino que permitan que el área esté reforestada. Justamente, también nos corresponde a nosotros. ¿Y si hay algún incentivo especial? No, lo hay. Sí, mire. De varias instituciones. Sí, también nos corresponde esa área a nosotros. Mire lo que ocurre. Si una persona tiene un terreno con su título de propiedad o documento de propiedad, el que sea, tiene opciones. Puede dedicarse a la ganadería, a la agricultura, a hacer una urbanización, lo que él decida. Y el ministerio puede aprobarlo en esas actividades, pero cuando son terrenos de vocación forestal, sobre todo que brinden servicios ambientales como es captura de agua. ¿Qué queremos nosotros? Que la mejor protección esté en ese terreno. ¿Y cuál es la mejor protección? Bosque. Pero cuando sacamos la tasa interna de retorno y decimos, bueno, la ganadería te da un 30%, tasa interna de retorno, y el bosque un 12%, hay una diferencia. Dice, 18. no, me voy por la ganadería, y nosotros decimos, Sí. no, te vamos a pagar una diferencia para que los servicios ambientales, la sociedad lo disfrute. Entonces te sigue dedicándote a bosque y te vamos a hacer un pago semestral o anual por los servicios ambientales que tú estás brindando con tu bosque. Y ese es el pago por servicio ambiental que nosotros tenemos mediante ley. Y ya hicimos un ensayo en Jarabacoa, aparte de San José de las Matas, en el sur, en San Francisco de Macorís, y estamos ampliando a todo el país. Okay. O sea, no es solo ahí. Y además, el gobierno firmó un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos está pagando, y ahora va a llegar el primer pago, por la captura de carbono que hacen los bosques. Entonces, ese pago se va a distribuir entre los beneficiarios, que son quienes tienen sus bosques. Finalmente, ya un mensaje, y si queda algún punto importante que la población deba conocer, este es el momento. Bueno, 3 puntos. Viene una época seca, el mes de julio, agosto son más o menos secos, y en esos meses secos los agricultores a veces quieren quemar. Tienen que avisar al Ministerio de Medio Ambiente para que se le dé seguimiento, asistencia, para que no se nos queme un bosque cercano, que no lo hagan por cuenta propia. Eso es uno. Pero también todavía tenemos un poco de lluvia, y después de agosto tendremos más lluvias, y aún sin lluvia, con un polímero que usamos, podemos seguir renovando nuestros bosques, plantando nuestros bosques. Y tercero, el que planta bosque, el que cuida su bosque, por favor, no lo estigmaticemos. Más bien valoremos que él ha dedicado mitad de su vida a cuidar un bosque. Cuando él lo aproveche, no hay que criticarlo. Simplemente hay que ver si está legal. ¿Está legal? Sí, felicidades, porque usted contribuyó con los servicios ambientales que esta nación necesita y el mundo. Eso es. Totalmente de acuerdo. José Elías, gracias por estar con nosotros. Y a los amigos televidentes también ya. Concluimos contigo el programa en el día de hoy. Así es que gracias por acompañarnos como siempre, como cada domingo. Para nosotros eso es un gran honor el que estén cada domingo ahí de 7 a 9 de la noche con nosotros. Feliz resto de esta noche y que tengan una maravillosa semana que inicia hoy domingo. Así es que gracias por acompañarnos. Bye, bye. Feliz noche. Buenas noches.